Entonces, me gusta mucho la iniciativa de dar a conocer estos temas para con los pacientes. Al final nosotros como médicos muchas veces tenemos reuniones entre nosotros, congresos médicos, etcétera, y andamos hablando del paciente aquí, el paciente allá, y lo que a veces menos compartimos es con el paciente, ¿sí? La información. Al final de todo, la razón de ser nuestra y de todas las especialidades médicas son ustedes como pacientes, que en algún momento también nosotros como médicos podemos ser pacientes como todo personal de salud. A mí lo importante y uno de los sellos que tengo para mi práctica oncológica es que el paciente pueda entender su enfermedad. En el transcurso que el paciente pueda entender su enfermedad, va a poder él detectar señales, signos de alarma, ¿sí? Un paciente educado, ganamos mucho con un paciente educado, porque a veces hay complicaciones de las enfermedades que ellos pueden decir, no, esto sí es de la enfermedad, esto no, hay cosas pequeñas, hay cosas grandes que hay que consultarlas, hay cosas que se pueden resolver con un mensajito por WhatsApp, hay cosas que sí no se pueden resolver por medio de WhatsApp y hay que llegar a una visita presencial. Pero en la medida que nosotros vayamos educándonos más y conociendo también los diferentes tipos de cáncer, eso va a ser ganancia tanto para los pacientes familiares y para uno de personal médico. Bueno, cada mes vamos viendo y vamos haciéndole énfasis a un tipo de tumor. En este caso vamos a hablar del cáncer de próstata, del diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata. ¿Qué es el cáncer de próstata? Cáncer de próstata, como podemos ir viendo, primero, para hablar un poco de la palabra cáncer significa un crecimiento anormal en algún órgano del cuerpo, ¿sí? Casi todos los órganos de nuestro cuerpo pueden tener cáncer, desde cerebro hasta allá por los dedos de los pies. El crecimiento normal que nosotros tenemos en los tejidos está ya determinado. Si se ve cuando nacemos, vamos en infancia, en adolescencia y todo, vamos creciendo y la vida siempre es ir creciendo. El punto es de que el cáncer que es cuando hay células anormales que empiezan a crecer en un órgano y empiezan a crecer sin límites, no respetan los límites, ¿sí? Por ejemplo, cáncer de pulmón, cáncer de mama, es el mismo tejido de la mama, en este caso es el mismo tejido de la próstata, que ya vamos a hablar, el que empieza a crecer anormalmente y que no respeta los límites fisiológicos que tiene el cuerpo, ¿sí? Entonces, el cáncer de próstata obviamente solo nos afecta a los hombres, ¿sí? Porque solamente nosotros los hombres tenemos esta glándula prostática que la tenemos aquí. Si bien es cierto, el cáncer de próstata solo afecta a los hombres, pero va a afectar también a su pareja y a sus hijos y a su familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vamos a ver en los tratamientos cómo esto también, en parte de estos tratamientos, nosotros castramos a los pacientes. ¿Qué significa esa castración? Quitarle testosterona a los hombres. Y eso obviamente va a afectar la vida, incluso como pareja, en la familia y todo esto. Vale, hablamos un poco de la próstata en sí. La próstata es una glándula que tenemos casi que en forma de nuez por debajo de la vejiga urinaria. Tenemos la próstata, que es parte del aparato reproductor masculino. Este aparato reproductor masculino ya sabe que está compuesto de la próstata, el pene, los testículos, y al final lo que nos permite pues procrearlos. La próstata es bien importante porque ella secreta y sintetiza sustancias que son importantes al final para el buen funcionamiento del aparato reproductor masculino. El testículo es un órgano que produce testosterona, que es la hormona masculina. La testosterona tiene un equilibrio bien básico con la próstata y de hecho la testosterona es necesaria para mantener el buen funcionamiento de la próstata. Pero también, no solamente para el buen funcionamiento de la próstata, sino que también la testosterona nos afecta cuando tenemos cáncer de próstata, porque el cáncer de próstata crece también
muchas veces a expensas de la testosterona. Y es esta hormona la que tenemos que empezar nosotros a ver cómo manipulamos para tratar de controlar el cáncer de próstata. Lo importante de esta lámina es que veamos las relaciones anatómicas también de la próstata. Por arriba la vejiga urinaria, estos tubitos que van en medio, a ese tubito se le llama uretra prostática. Cuando la próstata crece, no sé si han oído la palabra hiperplasia prostática benigna, ese crecimiento de la próstata tiende a colapsar este tubito que se llama uretra prostática y los pacientes empiezan a tener dificultad para orinar. Entonces esa dificultad para orinar uno la explora. ¿Cómo es ese chorro urinario? Si es grueso, si es pequeño, se queda con la sensación de querer orinar, a eso se le llama tenesmo vesical, y esos son signos clínicos que nos dicen que hay afectación de la próstata. Por acá tenemos a las vesículas seminales, que también prácticamente son parte del sistema reproductor masculino y ayudan también al buen funcionamiento de esto. Entonces, anatómicamente están cerca. Luego ya tenemos la base del pene y ya todo lo que es bien importante, porque los cánceres, cuando nosotros los detectamos, tenemos que saber qué tanto está afectando a la región donde está. Porque a veces podemos tener cánceres localizados o a veces podemos tener cánceres localmente avanzados. Que diga, mire, este cáncer se está metiendo en la vesícula seminal, se está metiendo ya en la vejiga o está afectando ya la base del pene, que son ya cuando los cánceres han crecido mucho. Lo importante es detectarlos a tiempo, el viejo adagio que siempre vamos viendo. Pero lo que les hablaba, la próstata es un órgano que produce fluidos o sustancias químicas que el cuerpo necesita. Produce un fluido de color blanco que forma parte del semen. El semen está formado por los espermatozoides que se forman en los testículos, y fluido de la próstata y otras glándulas sexuales como las vesículas seminales. Durante la eyaculación el semen se libera del cuerpo a través del pene, y lo que ya conocemos que pasa en una relación sexual cuando ya está la producción del semen y la eyaculación en el hombre. O sea, es bien importante saber qué es la próstata y cómo forma parte del sistema reproductor masculino. Aquí tenemos un corte que nosotros le llamamos sagital, y aquí es verlo desde el frente. El pene, vemos los testículos, vemos la uretra prostática, que es este tubito que sale de la vejiga urinaria, que es la que lleva la orina hacia afuera. Y vemos acá cómo están las vesículas seminales, y miren la interrelación importante anatómica, cómo los testículos se comunican con las vesículas seminales, y todo esto es para la producción del semen, que es lo que habíamos hablado. ¿Sí? Todo eso es un órgano, es uno solo, con varias glándulas, y que al final pretenden el buen funcionamiento del sistema reproductor masculino. Epidemiología. ¿Qué significa epidemiología? La palabra epidemiología significa cómo se comporta el cáncer o una enfermedad en el grupo de población. Y nosotros lo estudiamos y nos damos cuenta que en epidemiología hay dos conceptos bien importantes: el estimado de nuevos casos y el estimado de muertes que va a presentar esta enfermedad. ¿Sí? Este es un estudio de los Estados Unidos donde en el 2020 se diagnosticaron 180.890 pacientes con cáncer de próstata. ¿Se imaginan la carga de enfermedad que eso significa para un sistema de salud? 180.890 pacientes. Y de estos, el estimado de muerte durante ese año fue de 26.120 pacientes. Si lo vemos en la columna, el estimado de nuevos casos en los hombres es el más común. O sea, nosotros como hombres nos afecta mucho el cáncer de próstata. Por debajo, pulmón, colon, vejiga urinaria, melanoma, etc. Y para las muertes, nosotros tenemos el cáncer de próstata en segundo lugar. El primer lugar es un cáncer de pulmón, porque se comporta diferente, es de un crecimiento más rápido que el cáncer de próstata. Entonces, próstata es el segundo lugar en causal de muerte por cáncer en el hombre. Eso es la epidemiología.
La edad promedio del diagnóstico es de 66 años y es que es bien importante saber eso y conocer esto de la clínica, porque yo no voy a sospechar un cáncer de próstata en un chico de 14, 15, 20 años incluso. Es bien difícil. Nosotros tenemos que saber que si ya tengo un hombre de una edad de entre 60, de 50, 59 años, 60, con una edad de 66 años, si me viene a decir, tengo la edad, me cuesta orinar, tengo dolor, entonces ¿qué voy a ir a investigar? La próstata. Entonces eso es lo importante de nosotros conocer la epidemiología, porque es cómo es el comportamiento de la enfermedad en los grupos poblacionales. Ahora, fíjense, esta diapositiva es bien importante porque nos habla de cómo es que el paciente se presenta a las consultas. Se ha visto que un 78% de los pacientes que tienen cáncer de próstata se presentan con cáncer de próstata localizado. Cuando nosotros decimos localizado, significa que el cáncer está en la próstata, ¿sí? A diferencia de, voy a hablar otro, que ese es el cáncer de páncreas. Que el cáncer de páncreas, la mayoría de pacientes llegan en estadios 4, cuando ya no está solamente en páncreas, sino que hay metástasis en otras partes. Bien importante esto, porque esto nos va a permitir como más maniobra de tratamientos. Casi el 80% de pacientes. El 12% se presenta en la glándula prostática y en los ganglios pélvicos, que son los ganglios. Esto se lo quiero explicar de una manera un poco sencilla para que lo entendamos. Todos los órganos de nuestro cuerpo tienen una irrigación, le llega sangre oxigenada y le sale la sangre desoxigenada por medio de las arterias y por medio de la vena. Cuando llegan las arterias a los órganos de nuestro cuerpo, forman como una red, como una telaraña. Aquí empiezan a formarse unos órganos, unos pequeños órganos que se llaman ganglios linfáticos. Esta se llama red linfática. Esta red, estos puntos verdes, empiezan a drenar cosas metabólicas de todos los cuerpos. Estos ganglios linfáticos se van convirtiendo en nódulos, en vías linfáticas que al final todos convergen y se forman en ganglios linfáticos más grandes en nuestra pared abdominal, en nuestro mediastino, hasta que al final llegan a la circulación general y si ustedes lo ven es un equilibrio. Los ganglios linfáticos, yo se lo explico a mis pacientes qué son con esta analogía. Ya hemos visto las paradas de buses en una ciudad y toda la gente que llega a las paradas de buses. Esas paradas de buses llevan sus rutas, ¿sí? Entonces, y va para todas partes. Por eso es bien importante nosotros conocer cuál es la función de los ganglios linfáticos, porque cuando el cáncer ya ha afectado los ganglios linfáticos, tú tenés y sabes de que ese cáncer muy probablemente ya ande no solamente en el órgano, sino ya ande en varias partes, no solamente en ganglios linfáticos. Y es una de las maneras que el cáncer tiene de diseminarse, cualquier tipo de cáncer, ¿sí? Entonces, estos son los ganglios linfáticos. Este estudio dijo que el 12% se había presentado con afectación de la glándula prostática y los ganglios pélvicos, que ya los vamos a ver más adelante. Un 5% de los pacientes ya llegaban y debutaban con el cáncer de próstata en estadio 4, es decir, con metástasis en los huesos, con metástasis en ganglios más allá de la pelvis o con metástasis en pulmón, en hígado, que son los órganos donde se van las metástasis del cáncer de próstata, y un 4% era desconocido porque no se verificó bien en las historias clínicas y se desconocían los estadios iniciales. Recapitulando esta diapositiva, lo importante es que casi el 80% del cáncer de próstata se presenta localizado. Eso es bien importante. ¿Y por qué lo detectamos localizado? Por los avances tecnológicos y porque ustedes han oído la famosa molécula o la famosa prueba del PSA.
que es el antígeno prostático específico, que ya vamos a hablar un poco de ella. Ya quisiéramos nosotros como oncólogos tener un PSA para páncreas, pero no lo tenemos. Por eso páncreas a día de hoy sigue siendo una de los cánceres más letales, porque no lo podemos detectar a tiempo. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo del cáncer de próstata? Bueno, su incidencia aumenta hacia los 55 años. Ya empieza a ser una enfermedad de hombres más o menos de 55 años en adelante. Que tengan una historia familiar, nosotros les exploramos al menos 3 casos afectados en la misma rama de la familia. Mire, mi abuelo tuvo cáncer de próstata, mi papá tuvo cáncer de próstata, tengo unos tíos con cáncer de próstata, ya a nosotros nos ilumina y nos dice, aquí puede haber otro caso de cáncer de próstata, o 2 casos de cáncer de próstata en 55 años, y es bien importante nosotros preguntarle a los pacientes, bueno, sí, su papá, ¿a qué edad tuvo el cáncer de próstata? Fíjese que se lo detectaron a los 50 años, para mí ya es alarma, y yo necesito empezar a estudiar a este paciente, pero es bien importante conocer estas. Hay una mutación que no sé si la han escuchado, que se llama BRCA. Cuando nosotros tenemos mutaciones o tenemos estos genes afectados, nosotros tenemos como hombres 8.8 veces más probabilidad de desarrollar el cáncer de próstata. Afortunadamente, solamente el aproximado del 2% de hombres podemos estar afectados de esta mutación, afortunadamente, porque el riesgo sí es bastante alto. Y la raza de la población afroamericana, la más afectada. Bueno, no todos somos iguales, o sea, genéticamente no todos somos iguales, y ya lo vemos nosotros, ¿verdad? Los afroamericanos, los asiáticos, los anglosajones, nosotros como raza mestiza que somos de Centroamérica, Latinoamérica, entonces no todos genéticamente nos comportamos iguales. Los afroamericanos son los que presentan más riesgo de cáncer de próstata. También el síndrome metabólico con la hipertensión arterial y la circunferencia abdominal de 102 centímetros. Así que nos vamos midiendo los hombres, y si tenemos una circunferencia abdominal de 102 centímetros hay que ponerle ojo, ¿sí? Y adoptar estilos de vida saludables para disminuir este riesgo de cáncer de próstata. Consumo elevado de alcohol y dietas ricas en grasa. Yo siempre digo que nuestra dieta en El Salvador es muy hipercalórica. Si se fijan, ¿qué va a querer desayunar? Hay tamalitos, hay pupusas, platanito frito, canoas, o sea, pero es una cuestión, y va usted a los restaurantes y están los típicos y todo es grasa. Todo es grasa. Lastimosamente tenemos una dieta hipercalórica y hay que estudiarla y hay que tratar de moderarnos, ¿sí? A diferencia de Europa, que tiene la dieta mediterránea, que ustedes ya habrán escuchado alguna vez ese concepto de dieta mediterránea, ¿verdad? Que eso es una dieta más rica en frutas, en verduras, en legumbres, pero sí nosotros tenemos es la dieta del maíz, y esto nos hace que tendamos a la obesidad, mucho tendamos a la obesidad. Fíjense que dicen que la vida sexual activa es un efecto protector. Al final el sistema reproductor masculino, pues su función es esa, la reproducción, la eyaculación, y si todo eso está, hay un equilibrio, hay mejor sensación, hay bienestar, y lo han visto como que es un efecto protector para cáncer de próstata. Vaya, pero bueno, perfecto, doctor. Y entonces, ¿a quiénes le voy a hacer el cribado? La palabra cribado significa detección, tamizaje. ¿A quiénes voy a buscar? A ver, es bien importante tener en cuenta que el paciente que quiere empezar a estudiarse la próstata no tenga alguno de los puntos que vamos a tener acá. Por ejemplo, que este paciente tenga una esperanza de vida de más de 10 años. Y aquí esto es bien importante que lo podamos entender. Fíjense que hay 2 enfermedades como la insuficiencia cardíaca y el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad que ya sabe que el factor de riesgo más importante es el fumador. Son enfermedades que afectan al corazón y a los pulmones, y que los pacientes, una vez que lo empiezan a desarrollar, su expectativa de vida disminuye mucho. Cuando nosotros tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, son esos pacientes que hacen actividad
física y se cansan súper rápido, medio van incluso al baño y ya empieza ese cansancio. Y nosotros como clínicos o como oncólogos en todas las áreas tenemos que ver si no tenemos esto en esos pacientes. Porque si yo tengo esto en estos pacientes, ¿para qué le voy a investigar la próstata? Sería deteriorarle más la calidad de vida. ¿Me entiende? Es bien importante eso, que nosotros podamos determinar si este paciente tiene una esperanza de vida de más de 10 años. Por eso les decía, es bien delicado este aspecto. Yo se los explico a los pacientes porque obviamente si me llega un paciente con insuficiencia cardíaca, mire, y tengo sospecha de cáncer de próstata, uno sabe que los tratamientos para el cáncer de próstata van a ser también tóxicos. ¿Le voy a deteriorar más la calidad de vida? ¿Me entienden? Entonces son cosas que uno como clínico, por ejemplo, tiene que ir analizando y decirle al paciente. Porque muchas veces el cáncer de próstata, ¿saben? Les voy a contar algo bien peculiar de él. Que en la década, cuando se han hecho autopsias de hombres entre 40 y 50 años, hasta un 30% de los hombres que han fallecido no de cáncer de próstata ya tenían cáncer de próstata. A la década de 50, 60 años sube, y en la década de 60, 70 años sube más este porcentaje. ¿Qué significa eso? Que tú podés fallecer con un cáncer de próstata ahí que no te dio ningún síntoma. Entonces, es bien importante que sepamos eso. ¿Por qué? Porque a mí me toca bajar la ansiedad del paciente. Mira, doctor, pero tengo cáncer de próstata. Sí, ya vamos a ver los tipos. Pero es este tipo, y este tipo es de crecimiento lento. Y no te va a generar mayor cosa. ¿Me entienden? Por eso es bien importante consultar con personas que manejen estas enfermedades. Sí, porque no un cáncer de próstata Gleason 6, por ejemplo, que ya lo vamos a ver más adelante, no se va a comportar como un Gleason 8, 9 o 10. Entonces, y la mayoría de hombres en este estudio, de más de 70 años, hasta un 60% ya tenían cáncer de próstata y no murieron del cáncer de próstata. Miren qué peculiar el comportamiento de él. La edad de 50 a 69 años es una buena edad para empezar a buscar el cáncer de próstata. Pero, con los factores de riesgo, con esto, con la historia familiar, con los factores de riesgo y esto. Porque si no, vamos a caer en la cancerofobia. Voy a hacer esta persona. Entonces es bien importante eso, que sepamos a quién le vamos a mandar eso. La medición del PSA más reciente, a ver, si me llega un paciente de entre esta edad y me dice, mire doctor, fíjese que yo me quiero hacer un PSA, perfecto, hagamos el PSA. ¿Por qué? Si se lo ha medido, si tiene más de un año de haberse medido o nunca se lo ha medido, entonces tomemos ese de basal y empezamos a estudiarlo. Pero estamos viendo de esto. No le voy a mandar a alguien de 30 años un PSA, le podemos mandar, pero no es lo indicado. Portadores de este gen, fíjense que viene ya mucha gente de Estados Unidos, que en Estados Unidos hacen estos estudios genómicos, que ya dicen, mire, fíjense que mis familiares tienen cáncer y todo, yo me quiero estudiar para ver si tengo riesgo de cáncer. Y si se encuentran estos genes mutados, en este sí, mire, podemos iniciar ya la toma del PSA a los 40 años. Que el antecedente de papá con cáncer de próstata en menos de 65 años. ¿Me entiende? Estos son los puntos importantes a quién le vamos a mandar el PSA. No se lo vamos a mandar al 100% de la población, solamente a estos que cumplan estos requisitos. Bueno, ¿y qué es el PSA, doctor? El PSA es la sigla de antígeno prostático específico. Fíjense que es una glicoproteína, una sustancia que se expresa en la próstata normal y se expresa en el cáncer. O sea que no solamente la próstata normal la produce, sino que también el cáncer. Por eso el PSA es tan importante y nos ayuda a detectar este cáncer más a tiempo. Vuelvo y repito, ya quisiéramos que hubiera un PSA para pulmón, un PSA para páncreas, pero no lo hay.
Por eso estos cánceres tienden a ser más letales porque los descubrimos más avanzados. Sin embargo, el PSA es bien valioso, es un examen de sangre y hay rangos normales que nosotros tenemos que ver según las edades. De 50 a 59 años, de 0 a 3.5 nanogramos por ml, de 60 a 69 años hasta 4.5 y de 70 a 79 años hasta 6.5. Cuando ya no sabemos estos rangos normales, obviamente si se nos viene un paciente de 50 a 59 años con un PSA de 10, ¿qué va a hacer? Nosotros ya tenemos que investigarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sabemos los rangos normales del PSA. Si viene un paciente entre 60 a 69 años ya con un PSA de 20, ojo, me está diciendo, está pasando algo en esa glándula prostática. De 70 a 79 años, por ejemplo, con un PSA de 15, ya no es 6.5. ¿Sí? Entonces, ven qué importante es los rangos del PSA y correlacionarlos con cuando se les toma ese PSA al paciente. Porque a partir de ahí vamos a empezar los estudios. Así que esta diapositiva es bien importante porque es el antígeno prostático específico, hay rangos por edades y a partir de eso, si eso está alterado, nosotros empezamos la investigación. Bueno, hablamos del famoso tacto rectal que todo, híjole, que va a ser bien peculiar, incómodo para nosotros como hombres, pero que nos va a ayudar. El tacto rectal, su función es que el examinador, en este caso puede ser el urólogo, puede ser oncólogo, radiooncólogo, cirujano oncólogo y todos los que somos entrenados en este tipo de exámenes, nosotros por medio de detectamos nódulos prostáticos con nuestro dedo, induración de la próstata, asimetría, que significa que un lado esté más crecido que otro, pero tiene una debilidad el tacto rectal, que solamente vamos a ver el aspecto posterior y lateral de la próstata. Si nosotros lo vemos en la imagen, el dedo por medio del recto solamente llega a la parte posterior y lateral de la próstata, pero la parte anterior no la puede examinar. Así que el hecho de que tengamos un tacto rectal negativo, es decir, que todo esté bien en el tacto rectal, no significa que no pueda haber cáncer, porque hay una parte que no la podemos palpar, ¿sí? Hasta un 25 a 35% de los tumores no se detectan por ende, ¿sí? Y los cánceres no palpables, que son una clasificación T1, son indetectables, porque pueden haber cánceres que mi dedo no los pueda palpar, que solamente estén embebidos en el tejido y que no hayan hecho nódulos. Entonces el tacto rectal viene a sumar, a apoyar a la toma del PSA. Veamos. Vale. Esta diapositiva es súper importante. La presentación clínica y el espectro, todo en la vida tiene un intervalo. Si se fijan, los colores, todo es un intervalo. Puedo tener pacientes con cáncer de próstata desde asintomáticos hasta clínicamente sintomáticos, ¿sí? El asintomático es ese paciente que anda con un PSA, quizás puede ser un PSA de 10, 15, que ya se le hizo una biopsia prostática, sabemos que tiene un cáncer de próstata, pero no tiene ningún síntoma. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que valorar y hablar con el paciente y explicarle el comportamiento del cáncer de próstata. Por ejemplo, si yo tengo a veces cánceres asintomáticos, esto me da oportunidades para solamente irlos observando, porque los tratamientos oncológicos dejan toxicidades. Entonces, ¿qué le voy a hacer yo? ¿Le voy a deteriorar la vida con un tratamiento oncológico cuando este paciente, por ejemplo, no está presentando algún síntoma? Pero eso, más adelante lo vamos a hablar. Lo consensuás con el paciente y tratás de hacerle ver de que la enfermedad muy probablemente, este paciente muy probablemente va a fallecer de otra cosa y no de este cáncer de próstata. Pero nos vamos en medio, en el intervalo, en el espectro. Y si ya tenemos pacientes con sangrado en la orina, que tienen incontinencia,
hay pérdida de peso, hay fatiga, el paciente empieza a tener anemia, el paciente tiene fracturas patológicas, esta constelación de signos y síntomas, obviamente que me va a decir a mí, hay que tratarlo, porque hay pacientes que debutan así: doctor, orino sangre, doctor, me duele la espalda. Cuando tenemos un paciente de más de 60 años con dolor de espalda, tenemos que investigar esa columna, porque puede ser que esa columna nos esté diciendo hay metástasis. ¿Me entiende? Entonces, cuando hay dolores pélvicos en estos pacientes, en estos rangos de edad, o pérdida de peso, fatiga, anemia. ¿Por qué puede haber anemia en el cáncer de próstata? Porque el cáncer de próstata puede irse hasta la médula ósea, y la médula ósea es la que genera los glóbulos blancos, la hemoglobina, las plaquetas, y si él invade la médula ósea, empieza a disfuncionar, no va a producir sus glóbulos rojos bien, sus glóbulos blancos, sus plaquetas. Entonces, ven esta constelación, y aquí yo les pongo una imagen con un centellograma óseo con varios puntitos. Estos puntitos negros son en su mayoría metástasis de un paciente con cáncer de próstata. Ven qué importante es mandarle este examen a los pacientes para determinar si no hay metástasis en el esqueleto. Entonces eso es adecuado, es la estratificación. ¿Dudas acá? En lo de la presentación clínica, desde asintomático hasta clínicamente asintomático. Y ya estos son los que les voy a dar más prioridad, porque estos incluso me dan tiempo de estarlos vigilando. Claro, si yo a un paciente con cáncer de próstata no le voy a dar el alta, ni el paciente tiene que decir, pues me voy, no me pasa nada. No, tiene que estar en sus controles. Versus los clínicamente sintomáticos. Bueno, ¿a quiénes vamos a mandar a la evaluación urológica? Cuando tenemos un PSA elevado para el rango de la edad, ya lo consensuamos con el paciente y se lo derivamos al urólogo, que es el que toma las biopsias también. Cuando yo tengo un PSA que ha aumentado más de 0.75 nanogramos por ml durante un año, ¿se acuerdan que llegamos a la edad de 50-59 años y nos tomamos nuestro primer PSA? Nuestro primer PSA fue de 3 nanogramos. Al siguiente año, con el mismo médico, se toma un PSA. Me subió a 3.75. Ojo, del 3 basal ha subido. Sigue estando en el rango normal, pero hay que ponerle ojo a cómo va subiendo. Entonces, ya nosotros consensuamos, lo platicamos con el paciente, miren, me parece que ha subido esto, y tenemos que ir a hacer una biopsia de próstata. O que nosotros tengamos una anomalía en el tracto rectal como la que le mencioné, nódulos, induración, asimetría, etc. Entonces a ellos ya los mandamos para la biopsia prostática. Bueno, entonces vamos a hablar del diagnóstico del cáncer de próstata en el no metastásico, que es más o menos el 80%. Lo vamos a hacer por medio de la biopsia prostática. La biopsia prostática se puede hacer transrectal, transperineal y transuretral, y les voy a comentar un poquito cómo es más o menos. Transrectal por medio de un ultrasonógrafo, introducen la sonda en el recto y detectan la glándula prostática y tienen que tomar más o menos de 8 a 10 punciones de los lóbulos de la próstata, y eso se manda al patólogo para el estudio. Transperineal, nosotros tenemos una zona entre los testículos y el ano que se llama perineo. Por medio del perineo se puede entrar con una aguja, esto lo pueden hacer los radiólogos intervencionistas, y se puede ir a tomar la biopsia. Y esta transuretral, fíjense que hay mucho paciente que nos llega con una biopsia transuretral. ¿Qué es una biopsia transuretral? Se introduce el urólogo a través del pene, a través de la uretra peneana, y llega hasta la próstata y le hace un raspado. ¿A quiénes le va a hacer la resección transuretral o esta biopsia? A los pacientes que presentan retención urinaria aguda, o que ya empiezan a presentar hiperplasias prostáticas
que empiezan a generar obstrucción al flujo de la orina. Entonces, hay mucho paciente que llega, mire doctor, esto me salió en la próstata de lo que me raspaba, la transuretral. Porque los pacientes podemos, bueno, nosotros cuando llegamos a estas edades que les digo, podemos tener estos síntomas de obstrucción urinaria. Entonces, por medio de esto, nos quitan la obstrucción urinaria y eso lo mandan al patólogo, y por medio de esto se puede descubrir cáncer de próstata, y ahí empieza el devenir del tratamiento. Ok, la biopsia del cáncer de próstata es bien peculiar y es y lleva una palabra que se llama Gleason, ¿sí? El Gleason, fíjense que lo que dice en esta figura: un grupo multidisciplinario de expertos, entre ellos un paciente publicó un artículo en el que se plantea que los tumores de próstata con una puntuación de Gleason de 6, actualmente el grado de cáncer más bajo, no deberían denominarse cáncer. ¿Qué es la puntuación Gleason? La puntuación Gleason es una puntuación de 5 puntos, valga la redundancia, que determina desde el 1 al 5 qué tanto el cáncer se parece al tejido prostático normal. El 1 es el más parecido y el 5 es el que no se parece. Pero los urólogos o los radiólogos que toman las biopsias van a tomar siempre biopsia si encuentran más de un nódulo, del nódulo mayor y de otro nódulo menor, y hacen un puntaje. Entonces, este me salió Gleason, por ejemplo, Gleason 5, y el nódulo menor me salió Gleason 3, y el 5 más 3 me hace 8. 5 más 3, 8, Gleason 8. Para mí ese Gleason 8 ya es clínicamente significativo, versus, este me salió un Gleason 3, el otro Gleason 3, me salió un Gleason 6 en la puntuación. Y fíjense que el resumen de la puntuación de Gleason es esto: 6 o menos, es probable que el cáncer crezca y se extienda muy lentamente. Se trata de un grado bajo. El Gleason 7, el cáncer se trata de un grado intermedio, el crecimiento ya es más rápido. Pero si yo tengo Gleason 8, 9 o 10, es probable que el cáncer crezca y se extienda rápidamente. Si el cáncer es pequeño, puede pasar algunos años antes de que se convierta en un problema. Para evitar problemas puede requerirse ya el tratamiento, y se trata de un grado alto. Con Gleason 6, nosotros a veces solamente lo vigilamos. Con Gleason 7 empezamos a tomar conducta, y con Gleason 8, 9 o 10 definitivamente vamos a tratarnos. Entonces, estos son los puntajes de Gleason. Es bien importante que lo entendamos y es bien importante que lo analicemos. Ok, también hay unos grupos de grado, es otro grupo de grado del 1 al 5, donde aquí es lo que les decía, que suman los Gleason, de al menos 2 biopsias tomadas obviamente del mismo paciente. Puntuación desde el 1 hasta el 5, imagínense aquí, el grado 5 significa que tiene una puntuación de Gleason 9 o 10. Puede ser un Gleason 4 más 5, uno 5 más 4 o otro 5 más 5. Este es altamente agresivo, hay que ponerle ojo. Puntuación de Gleason 8 también, 4, 5, el 3 es intermedio, siempre vamos tratando, el 1 creo que es el que más podemos dejarlo en vigilancia activa, y del 2 para ahí vamos consensuando con el paciente. Bueno, fíjense que nosotros como oncólogos, hablo de cirujanos, radiooncólogos, oncólogos clínicos, utilizamos una estratificación que se llama TNM: T de tumor, N de nodo o ganglio linfático y M de metástasis. Cuando nos consultan por primera vez y ya tiene el paciente la mayoría de estudios y todo eso, nuestra primera consulta oncológica es larga, porque tenemos que armar este rompecabezas y tenemos que ver hasta dónde es el tumor en las radiografías, en las tomografías, en las resonancias magnéticas, y tenemos que clasificarlo según este TNM. Entonces, los T1, por ejemplo, son tumores que no pueden ni siquiera palparse. ¿Se acuerdan que en el tacto rectal dijimos que no se podían palpar? El T2 se palpa durante el examen del tacto rectal y solo está en la próstata. El T3
es un tumor que ha atravesado la capa exterior de la próstata, puede haber crecido hasta llegar a las vesículas seminales. El 4, el tumor ha crecido fuera de la próstata hacia estructuras cercanas como la vejiga, el recto, los músculos pélvicos o la pared pélvica. Yo con esto sí quiero que hagamos énfasis en algo. Para nosotros tener una adecuada estadificación de un cáncer de próstata debemos tener una resonancia magnética pélvica. Una resonancia magnética pélvica es la que más nos va a describir cómo está la próstata en relación a los órganos. Miren, aquí el T1 está confinado a la próstata, el T2 empieza a salir, el T3 ya afecta a la vesícula seminal, y el T4 ¿cómo afecta? Puede afectar el recto y ya se puede estar metiendo hasta en la vejiga urinaria. Por eso ahí podemos tener gente que sangre al orinar. Entonces, esto es bien importante en los estudios de estadificación, que lo veamos previos a tomar las decisiones que tenemos. A veces los pacientes nos dicen, tanto estudio, doctor, pero es que es bien importante, si no, no vamos a determinar hasta dónde está el cáncer, ¿sí? Y son necesarios los estudios tomográficos y de resonancias. Veamos, cuando nosotros tenemos, clasificamos ya la T, por ejemplo, en una resonancia magnética pélvica, vemos que en esta resonancia también nos da información de cómo están los ganglios, y si hay algún ganglio afectado en la pelvis, a eso se le llama N1, y si ya en el centeograma óseo hay un cáncer que se ha extendido, por ejemplo, al esqueleto, ya eso es M1, este es estadio 4. Los estadios localizados son aquellos que solamente el cáncer está confinado a la próstata, incluso aunque lo tengamos T4, pero que no lo estemos afectado en los ganglios. Pero es bien difícil que un T3 y un T4 no haya mandado metástasis a los ganglios pélvicos. Usualmente son los T1 y los T2 los más localizados. Ya cuando hay T3 y T4, usualmente las resonancias magnéticas ya no dicen que los ganglios están afectados. Vale, pero ¿qué es eso de los ganglios, doctor? ¿Se acuerda que habíamos hablado de esta figura que era bien importante, de la circulación arterial y la circulación venosa, y cómo se formaban los ganglios? Estos ganglios linfáticos son bien importantes porque al final nos van a dar pronóstico de la enfermedad. Todos, en todo el cuerpo tenemos ganglios linfáticos, y en la pelvis, miren acá, tenemos todos esos ganglios, y eso solamente son un esquema representativo. Este es la pelvis, este es la pelvis, y aquí están los grupos de ganglios linfáticos, miren, aórticos, ilíacos comunes, presacro, inguinales, etc. Cuando yo tengo un estudio de resonancia magnética pélvica, por ejemplo, y me dice hay adenopatías en los ganglios hipogástricos, o hay adenopatías en los ganglios obturadores, ilíacos internos o externos, sacros, yo ya sé que ese es un N1, ¿me entiende? Más el T, que puede ser del T1 al T4, y si no tiene metástasis a distancia y un M0, ya lo clasifico y le doy etapa. Por lo menos, si ya tengo ganglios afectados, son al menos un estadio 3, ¿sí? Entonces esto es lo importante de los ganglios afectados. Ok, vamos a hablar de la planificación del tratamiento. Ya tenemos el paciente, ya lo tenemos con biopsia, ya lo tenemos con estudios radiológicos, ahora lo tenemos que clasificar. Y la guía de manejo nos dice, clasifique a su paciente. Es que no todo el paciente con cáncer de próstata se comporta igual. Y es cierto, yo eso trato de inculcárselos a mis pacientes. Es que si bien es cierto, cáncer es la palabra, pero no todo el cáncer de próstata, no todo el cáncer se comporta igual. ¿Me entienden? Entonces, y más en próstata, yo tengo que clasificar a este paciente en el riesgo que tiene. Muy bajo, intermedio, alto o muy alto. Y a los que les voy a dar prioridad de tratamiento van a ser a los que caigan en intermedio, alto y muy alto. Estos de muy bajo y bajo los puedo ir vigilando y lo consensuamos con el paciente. Pero ya con los de riesgo intermedio, alto, muy alto son los que les vamos a correr con el tratamiento, ¿sí? ¿Qué significa esto de los riesgos? Aquí prácticamente nosotros clasificamos al paciente, por ejemplo,
Vamos a irnos al riesgo alto y muy alto. Fíjense que en el riesgo alto yo tengo un tumor prostático T3 y tengo un grupo de grado 4 y tengo un grupo de grado 5 y un PSA superior a 20. Si mi paciente cumple con esto, ¿cómo no le voy a dar prioridad yo para el tratamiento? Es que es así, es lo que está estandarizado. Si es peor, es muy alto, un T3P o T4 con un grupo de Gleason 5, más de 4 muestras de biopsia con grupo de grado 4 o 5, son estos pacientes que es bien importante tratarlos. Entonces, nosotros como oncólogos clasificamos a los pacientes y les decimos, ese es otro ejemplo, vaya, mire, si ya le decimos su nombre y todo, su cáncer de próstata es de riesgo muy bajo. Es apenas un estadio 1C, con un grupo de grado 1, es un PSA menos de 10, y apenas salió cáncer en 1 a 2 muestras de las biopsias. Pero tengo cáncer, doctor. Pero es un riesgo muy bajo. Entonces, ahí es donde empieza la educación. Si bien es cierto la palabra cáncer, pero no todos los cánceres se comportan igual. Y muy probablemente este paciente fallezca de otra cosa y no sea de este cáncer. Entonces es bien importante no sobretratarlo, porque probablemente este paciente de muy bajo y bajo, si uno le pregunta y tiene síntomas, nada doctor, yo me siento bien. Entonces, ¿para qué vas a tratar a alguien y le vas a dar toxicidad de los tratamientos oncológicos que son tan fuertes si la enfermedad no le está dando sintomatología? Es un concepto bien difícil como de adquirir, pero enseñándonos al paciente médico en esa relación de confianza, lo podemos adoptar. Versus no se imaginan cuando me llegan pacientes, por ejemplo, con PSA arriba de 20, que tienen un estadio, un T3, un T4, y andan hasta orinando sangre o andan con mucho dolor pélvico, etcétera. Aquí vamos a correr y vamos y empecemos el tratamiento lo antes posible. Incluso, ya vamos a hablar un poquito más adelante, empezamos tratamiento sistémico, en lo que llega la radioterapia, en lo que llega tal. ¿Me entienden? Con este me da chance, pero con estos no. Y es que ese es el arte de la oncología en sus diferentes etapas, en sus diferentes áreas, tanto cirugía, radioterapia, oncología clínica. Saber clasificar a los pacientes y saber priorizar los tratamientos. Pero bueno, tengo cáncer de próstata, ya me clasificaron, ¿y a qué voy? ¿Qué me van a dar de tratamiento? Sigue siendo a día de hoy la cirugía una de las opciones con las cuales podemos llegar a curación, ¿sí? Pero es que no todos los pacientes, porque ya vieron el rango de edad. Usualmente en este rango de edades los pacientes ya tienen comorbilidades. ¿Qué significa eso? Ya pueden ser hipertensos, ya pueden ser diabéticos, ya pueden andar con algún grado de insuficiencia cardíaca. Es bien difícil tener pacientes de estos rangos de edades que no tengan ninguna otra enfermedad y sean candidatos a cirugía. Entonces, eso es lo que nosotros también evaluamos. Tratamientos locales, la cirugía. Perfecto. ¿Y qué hago con los pacientes que no puedo operar? Porque va a ser más riesgoso operarlos. Porque no vaya a ser que lo meta a la cirugía y quede con muchas más secuelas o más riesgoso. Entra la radioterapia. Y la radioterapia, según los estudios, ya está casi equiparada con la cirugía para cuando los cánceres son bien localizados. Entonces es una opción para ese paciente que no se puede operar o no se quiere operar, porque que lo metan a una cirugía, ya van a ver un poco, ya les voy a hablar un poquito de esa cirugía que es bien compleja y tiene sus peculiaridades. Tratamiento sistémico, quimioterapia, ahí ya viene conmigo, con el oncólogo clínico. Hormonoterapia, que somos los que manejamos los tratamientos sistémicos.
Fíjense que qué es lo que les decía en este tipo de pacientes, en los de riesgo muy bajo o bajo, que nosotros podemos consensuar con el paciente de darle un seguimiento activo. Va, perfecto, doctor, me diagnosticó un cáncer de próstata Gleason 6, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un seguimiento activo. ¿Y qué significa eso? Vamos a tomar un PSA cada 6 meses. Vamos a hacer tacto rectal cada 12 meses. Vamos a hacer una biopsia de próstata cada 12 meses a ver si ese Gleason no se ha hecho más alto. Y vamos a hacer una resonancia magnética cada 12 meses. ¿Ve? Es que no significa que nos vamos a quedar cruzados de brazos con este. Pero sí, vamos a ir haciendo. Si al más detectar nosotros cambios, ya lo reclasificamos. Ok. La prostatectomía. Vamos a hablar otro concepto bien básico. La cirugía oncológica es bien importante. ¿Por qué? Porque la cirugía oncológica tiene que ser radical. No sirve eso de irle a quitar un pedacito de tumor y dejar lo demás ahí. Entonces, la prostatectomía, usted tiene que saber que si le van a hacer una prostatectomía, le tienen que hacer una resección de ganglios linfáticos, por lo que hemos hablado, que el cáncer de próstata se va a los ganglios. No me sirve que solo me quiten la próstata. A menos que técnicamente no pudieran quitar los ganglios, ese paciente que le han quitado la próstata sí o sí va a radioterapia. ¿Por qué? Porque fue una cirugía incompleta, porque solo me quitaron la próstata y porque tengo una amalgama de ganglios linfáticos que pueden estar afectados. Entonces vengo y le doy la radioterapia. Pero entendemos esto, la prostatectomía radical suele realizarse cuando el paciente cumple con estas condiciones. El tumor solo se encuentra en la próstata. El tumor se puede extirpar por completo con cirugía. Tiene una expectativa de vida de 10 años o más y no tiene otras afecciones de salud graves. No voy a meter a un paciente con insuficiencia cardíaca o con un EPOC que tenga una expectativa de vida de menos de 10 años, no lo voy a someter a una cirugía tan cruenta como una prostatectomía. Y eso es bien importante que lo sepamos. ¿Sí? Hay que escoger bien al paciente. Si nosotros queremos tener éxito en los tratamientos oncológicos, hay que escogerlo bien. Estas son las indicaciones de prostatectomía. Y se le va a hacer al paciente con riesgo alto y muy alto. A estos, después de esa primera visita, que a veces yo me tardo 2 visitas incluso, y clasificamos todo esto, y le decimos al paciente, riesgo alto, muy alto, veo que es un paciente atlético, que vemos que es un paciente que definitivamente puede ir a cirugía, pues vamos a cirugía, si eso es lo indicado. Y son estos los que cumplen estas cuestiones. ¿Tá? Y con un buen estado general, la cirugía es una opción. Pero, vuelvo y repito, si tenemos un pacientito con insuficiencia cardíaca, con EPOC o con alguna otra comorbilidad, no lo vamos a someter a un estrés quirúrgico que no lo puede deteriorar más. Tenemos la opción de radioterapia que ya se equipara con la cirugía. Bueno, ya estamos en un centro de radioterapia, ¿sí? Lo vemos acá, y ya los doctores, los radiooncólogos que tenemos acá nos han expuesto muchas veces con los estudios, con evidencia, que la radioterapia, en cuestiones de sobrevida y de control de enfermedad y todo esto, ya no tiene mucho que envidiarle a la cirugía realmente. Es bien importante, incluso hay hasta radiocirugía ya. Ok, pero ¿cuál es el problema de la cirugía? Las secuelas que puede dejar. Aquí les puse el plexo nervioso, está la próstata. Estos son los nervios, y miren qué pegaditos van a la próstata. Fíjense que un buen cirujano que tenga experticia en esto va a intentar preservar los nervios cavernosos. ¿Para qué nos sirven los nervios cavernosos? Para que no haya disfunción eréctil. Porque una de las secuelas temporales o permanentes de la prostatectomía radical es la disfunción eréctil. Y el paciente, después de ser sometido a este tratamiento, pues no tiene erecciones, que no pueda tener incontinencia urinaria, disfunción eréctil. Los pacientes que le quitan la próstata van a tener orgasmos secos. ¿Qué significa? Van a llegar al clímax en las relaciones, pero ya no van a secretar el semen, porque ya no tenemos los órganos que nos ayudan en eso.
Y la prostatectomía tiene que ser la extirpación de la próstata y los ganglios linfáticos pélvicos. Ahí sí yo sé que ha habido una buena cirugía, pero vean las secuelas que puede tener. Entonces deben ser, vuelvo y repito, manos expertas que hagan este tipo de operación. Bueno, la radioterapia. La radioterapia se puede usar como tratamiento primario en vez de una cirugía en cáncer de próstata localizado. Y es que hoy en día, de verdad, someterse a una prostatectomía, o por ejemplo, tenemos otro tipo de tumores que los pacientes entre cirugía y radioterapia pues van a escoger radioterapia, como es el cáncer de vejiga. ¿A quién le va a gustar que le quiten la vejiga y estar orinando por la pared abdominal? Entonces mejor nos vamos al tratamiento preservador de órganos. Entonces la radioterapia en sus múltiples modalidades, antes era aquello grosso, tosco, cobalto, ¿no? Pero ahora con todas estas modalidades que tiene, SBR3, 3D, intensidad modulada, la guiada por imágenes, al final nos ayuda a preservar la calidad de vida del paciente y son tratamientos mucho más localizados. Pero ¿qué hace la radioterapia, doctor, en el cáncer? ¿Sí? La radiación daña el ADN de las células malignas, acá lo vemos, cuando el ADN de las células malignas está dañado, ya no se pueden reproducir, llega el sistema de defensas a hacer una limpieza de esas células que ya no se pueden reproducir. ¿Por qué les hago énfasis en el sistema de defensas? Porque al paciente a mí me toca explicarle, mire, vamos a hacer estos tratamientos oncológicos, pero yo no quiero que se vaya a postrar en cama. ¿Por qué? Porque yo necesito un sistema inmune bueno. Entonces el paciente, aún con bastón, aún con andadera, tiene que hacer el esfuerzo de andar, tiene que hacer el esfuerzo de hacer actividad física. ¿Por qué? Porque yo puedo estarle dando duro al cáncer, pero si tengo un sistema inmune que no me va a ir a limpiar esto, solamente va a ser toxicidad y el sistema inmune no me va a ir a hacer la limpieza de esas células que se están muriendo por los tratamientos oncológicos. Esto mismo hace la quimioterapia, daña el ADN de las células. Entonces, fíjense que yo tengo muy buenos resultados en los pacientes que hacen actividad física a la par de sus tratamientos oncológicos. Es importantísimo que duermen bien, que se alimentan bien y que tienen alguna serie de actividad física. Esos pacientes ya se demostró que van a tolerar más los tratamientos oncológicos, ya sea quimioterapia, radioterapia. Así que, aunque tengamos dificultades físicas, hay que hacer el esfuerzo. Entonces hay también otra modalidad que se llama braquiterapia. La braquiterapia es una modalidad en la cual los radiooncólogos depositan unas semillas de yodo radioactivo o de paladio, la depositan por medio de unas agujas justamente en la glándula prostática. Estas semillas se dice que tienen el tamaño de un granito de arroz, o sea, son bien pequeñitas, y empiezan a hacer radiación local para tratar de eliminar las células malignas. Miren a quienes podemos tratar con una braquiterapia: a los que tienen riesgo muy bajo o intermedio, aquellos de aquel cuadro, ¿sí? Entonces, si no queremos vigilancia activa, los podemos someter. Esto es menos inocuo, etc. No sé si eso lo hacen o lo están haciendo, pero es lo descrito. Vaya, y ahora vamos a hablar del tratamiento sistémico. Ya hablamos de cirugía, ya hablamos de radioterapia, de braquiterapia. Ahora vamos a hablar del tratamiento sistémico. El tratamiento sistémico, uno de los pilares de este es la hormonoterapia. Al inicio de la charla hablábamos un poco de cuál era la función de los testículos, de la próstata, pero que todos nosotros como seres humanos somos hormonas. Y si se fijan, en el cerebro tenemos una glándula que se llama hipófisis. Esta hipófisis libera hormonas, liberadora de gonadotropinas, así se llama eso. Tenemos dos gonadotropinas los seres humanos: la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, la FSH.
Esta FSH, esta LH se liberan a la sangre por medio de la dirección de la hipófisis que está aquí en el nivel central y van a darle una orden a órganos a distancia. Llega la hormona folículo estimulante a las células de Sertoli y les dice: hey, hagamos espermatogénesis. Llega la hormona luteinizante a las células de Leydig del testículo y le dice: hagamos testosterona, porque necesitamos la testosterona, porque estamos con un varón, es testosterona. Esta misma folículo estimulante y luteinizante las tienen las mujeres. Y sus órganos objetivos van a ser obviamente los ovarios, a la producción de ovocitos y a la producción de estrógenos. Eso es la mujer, pero en el hombre también somos así. Esta cuestión hormonal. Entonces entendemos esto. Hipófisis manda estas dos hormonas a los testículos, se forman espermatozoides y se forma testosterona. ¿Por qué es bien importante esto? Porque al paciente con cáncer de próstata lo vamos a meter en una castración. Puede ser esta quirúrgica, resección de los testículos, o puede ser química. Obviamente la química es la que escogen la mayoría de pacientes porque a quien le va a gustar que le quiten los testículos. Es una cuestión casi análoga a veces como el cáncer de mama en las mujeres, ¿verdad? O sea, esa cuestión también estética. Ok. Y con esto vamos a ir finalizando. Les pongo aquí una amalgama, no es estarle dando anuncios a esto, bueno, a las farmacéuticas y todo, pero creo que casi la mayoría de cosas que tengo para tratar de manera sistémica el cáncer de próstata. Fíjense, cuando nosotros tenemos un cáncer de próstata de riesgo intermedio, que es el que habíamos hablado en el cuadro anterior, el tratamiento para el riesgo intermedio es radioterapia más bloqueo androgénico. Cuando nosotros hablamos de bloqueo androgénico, significa que le vamos a bloquear la liberación de la folículo estimulante y de la luteinizante para que el testículo deje de producir testosterona y esta testosterona deje de alimentar al cáncer de próstata o a la próstata. Si yo tengo un paciente con riesgo intermedio, el tratamiento va a ser radioterapia más bloqueo androgénico por 6 meses. Si yo tengo a un paciente con riesgo alto, muy alto, va a ser radioterapia más bloqueo androgénico 3 años. O sea, el tiempo se alarga, pero sigue siendo el cáncer de próstata localizado. Y lastimosamente, si tengo un paciente con cáncer de próstata metastásico que tiene ya metástasis a hueso o metástasis a otro órgano, el bloqueo hormonal o la castración química va a ser de por vida. ¿Sí? Son conceptos bien importantes que tenemos que hacer y tenemos que entender. ¿Por qué yo les dije al inicio de la charla? Va a ser un cáncer que va a afectar no solamente al paciente, sino a la pareja, a su esposa. Por esto, cuando hablamos de castración, ¿qué significa? El paciente se va a ir la libido, lo vamos a meter en andropausia, va a tener bochornos, irritabilidad con este manipuleo hormonal, ¿sí? Obviamente eso lo va a vivir su esposa y lo va a vivir su familia, y eso es bien importante explicar. Vuelvo y repito, esos efectos adversos que produce el tratamiento sistémico disminuyen mucho con la actividad física, ¿sí? Entonces, tenemos que acetaldehidraleuprolide, que el famoso gocereline, por ejemplo, nosotros lo aplicamos cada 3 meses, lo aplicamos cada mes. Encima, el famoso calutol o bicalutamida, es un bloqueante del receptor de estrógenos, de andrógenos. Fíjense, a veces nosotros lo usamos solamente los primeros 14 días en los que esta inyección empieza a hacer efecto, porque no es que ya lo vamos a inyectar y ya mañana va a empezar a hacer efecto. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción de estas inyecciones? Va a ir a bloquear la liberación de estas hormonas y disminuye la testosterona, y al quitarle la comidita a la próstata disminuye el cáncer, disminuye el PSA y mantenemos la enfermedad
Esta. Pero aparece una quimioterapia. Y aparecen estos bloqueantes androgénicos o estos medicamentos ya más costosos. También estas líneas. Entonces son tratamientos realmente costosos, no son tratamientos, no. Si yo les dijera quizás los costos de cada uno de ellos, realmente son costos altos. A veces no logramos entender, digamos, el valor de los tratamientos oncológicos. Los tratamientos oncológicos son bastante caros. Les puedo decir que uno de esos medicamentos valdrá aproximadamente $5,000 el mes. ¿Se imaginan estas cuestiones económicas? Es bien difícil incluso para nosotros como oncólogos, porque cuando nos vemos liados con estas cuestiones, son tratamientos a veces largos que ponen de rodillas cualquier economía, ¿sí? Entonces uno se lo dice, se lo explica al paciente. Yo tengo muchos pacientes que todas las familias hacen esfuerzos, o sea, todo el grupo familiar, por eso es que les decía que afecta a toda la familia, se unen y entre todos empiezan a hacer el esfuerzo económico para que su familiar tenga el mejor tratamiento. La quimioterapia, ¿cuándo la voy a usar? Cuando tengo un cáncer de próstata estadio 4 con mucha carga metastásica. Si yo tengo un centellograma óseo con más de 4 lesiones metastásicas, ¿vale la pena usar quimioterapia? Más el bloqueo. Porque estás tratando de ¿cómo se llama? De controlar la carga tumoral esa que le está dando muchos síntomas, y al mismo tiempo este tratamiento que es un poco más lento. ¿A dónde voy a usar quimio? En pacientes que tengan mucho dolor óseo, que tengan muy sintomáticos, que tengan las metástasis muy activas. No solo me voy a esperar con la hormonoterapia. Voy a usar la quimio. La quimioterapia se puede usar de 6, 8 hasta 10 ciclos según la tolerancia del paciente, a la par de los bloqueantes hormonales. Y hay otros nuevos como estos que están llegando al país. Me gusta mucho. ¿En qué sentido? Porque las cuestiones que nosotros vamos a aprender a los congresos médicos, las guías internacionales, vuelvo y repito, El Salvador no estamos mal desde el punto de vista del tratamiento oncológico. Tenemos muchas opciones. Y no son medicamentos que no estén ya en el país, ya están en el país. O sea, hay oportunidades de buenos tratamientos para cáncer de próstata y para varios otros cánceres. Entonces, el mensaje de hoy es entender la enfermedad, saberla clasificar y saber en qué momento vamos a empezar el tratamiento. La confianza con su médico tratante, eso quiero tratar, ¿cómo se llama? Quiero mencionar la confianza con su médico tratante. Lastimosamente, cuando tenemos una enfermedad metastásica, después de un tiempo, esta enfermedad se vuelve resistente a estos tratamientos. Cuando ya se vuelven resistentes, podemos empezar a usar esta otra vez, podemos usar este que se llama cabazitaxel, podemos empezar a usar este. ¿Pero por qué les menciono esto? Porque usualmente cuando ya las enfermedades se vuelven resistentes, empieza quizás a lo mejor una desconfianza del médico, del paciente hacia el médico. Y es que la evolución natural de un paciente metastásico es que esta enfermedad se va a hacer resistente en algún momento. No es culpa del médico, no es culpa del paciente ni de los familiares. Es la evolución natural de la enfermedad en etapas metastásicas. Por eso vuelvo y repito, la confianza con su equipo de tratamiento, pero esta confianza va a ser bien importante si tú le explicas al paciente y vuelvo a decir, si tú le enseñas al paciente a entender su enfermedad. Cuando aparezcan estas complicaciones, ya el médico, el equipo, ya nos había mencionado, ¿sí?
Bueno, esto es como la parte así medio triste, así como de los temas, pero es importante tocarlas, ¿sí? Obviamente, si tenemos un cáncer próstata localizado, va a haber mucha más oportunidad de cura que un metastásico. En el metastásico, definitivamente, la palabra cura se habla de control de enfermedad, no de curación. Y hay que ser bien prudente con los objetivos del tratamiento de los pacientes oncológicos, ¿sí? Pues nada más, creo que hasta aquí llegamos. Me gusta mucho cómo ha quedado esto. La verdad que está bastante bonito hoy que el país realmente está proyectándose bastante a nivel internacional. Y fíjense que es bien bonito cómo el país se está proyectando. Tenemos, vuelvo y repito, tenemos buenos oncólogos, buenos radiooncólogos, buenos cirujanos oncólogos, buenos ginecólogos oncólogos. Ahí veo gente de Guatemala, Honduras que nos viene a consultar. Entonces me siento orgulloso porque la oncología en el país está dando un salto bien importante. Están en un centro de talla internacional, ¿sí? Así que están en buenas manos y cualquier cosa a la hora. ¿Preguntas, dudas?